días, mis queridos hermanos y amigos. Comenzamos un día más en el estudio poderoso de la palabra de Dios. Al tema de hoy le he titulado Buscar las cosas de arriba. Y voy a comenzar este estudio con una pregunta. ¿Saben cuál es el sistema del creyente, del que ha creído en la obra de Cristo en la cruz? Sencillamente es fe en Jesús y la obra del Calvario. Lo único que usted como creyente y yo como creyente debemos hacer para ser salvos y para recibir cualquier beneficio del Dios Todopoderoso es establecer bien nuestra fe. Fe en Jesucristo y en la obra que Él realizó allí en la cruz, su sacrificio para poder salvar a todos aquellos que crean. Esa es la única batalla que nosotros debemos pelear. Cuando esto hacemos, cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando creemos en aquel sacrificio de la cruz, le estamos creyendo a Dios. Estamos diciendo que Dios es verdadero y justo y que Él tiene toda la razón. Eso solamente es lo que se debe o en lo que se debe concentrar el creyente. Y todo lo demás que usted necesite para vivir vendrá por añadidura. Vendrá. Quizás hoy, quizás mañana, quizás pasado. La Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué cosas serán añadidas? Todo lo que necesitemos para poder vivir santa y piadosamente esta vida aquí en la tierra. Escuchen bien, mis queridos hermanos, mientras su fe esté realmente establecida en Jesús y en el sacrificio del Calvario, usted recibirá toda la ayuda que usted necesite para vivir en santidad del alma, cuerpo y espíritu. Pero además, Dios lo ayudará en todas las cuestiones de la vida, así sean insignificantes para usted. Dice la Biblia. Vamos a la Biblia. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud. Ahora vamos a leer este mismo versículo, pero en esta otra traducción, la NTV, Nueva Traducción Viviente, y mira cómo lo explica esta traducción de la manera correcta y adecuada. Y dice así, Segunda de Pedro
Pedro 1:3 dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Qué significa este versículo, hermano Calixto? Significa que el Señor, con generosidad espléndida, nos ha dado todo lo que es indispensable en cuanto a la vida y cómo vivir esta vida. Y todo esto viene a nuestras vidas por el conocimiento de lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando nosotros entendemos eso y recibimos eso, entonces el divino poder de Dios nos da esta capacidad, nos da esta sabiduría, nos da este poder para poder vivir en este mundo sabia, santamente. Todo esto viene a nuestra vida por el conocimiento de lo que hizo Jesús en la cruz, lo cual solo puede proveer gloria y virtud y honra. Y todo lo hace por su divino poder. Es el poder de Dios. Fíjense que dice, mediante su divino poder. Es un poder de Dios, no es poderes que existan en esta tierra. Nosotros no vivimos la vida cristiana por poderes humanos que existan en esta tierra, sino gracias a su divino poder, que vienen a nosotros y nos dan la capacidad para que podamos vivir en este mundo que está viciado y lleno de trampas y de problemas y de dificultades. Un poder que no pertenece a este mundo sino a Dios. Es por eso por lo que el cristiano puede vivir una vida victoriosa en este mundo, aunque muchas veces el camino sea difícil. Pero todo este poder se manifiesta en aquellos que han recibido el conocimiento del Señor de gloria, el Señor Jesucristo y su obra en la cruz. Esto es maravilloso porque esto no sucede con las otras religiones del mundo. Esto no sucede con las personas que no entienden a Jesucristo, no entienden el sacrificio de la cruz. No sucede con aquellos que no han nacido de nuevo. No sucede con aquellos que no han confesado a Jesucristo como el Señor de sus vidas, sino solamente con aquellos que han hecho a Jesucristo el Señor de sus vidas. El comentario de William dice: la vida se nos da a través del conocimiento personal del dador, y por su divino poder nos provee todo lo necesario para sostener esta vida y la manifestación de la vida cristiana. Hermanos, esta vida es pasajera. Aquí pronto todo se va a acabar. Es mucho mejor vivirla con el poder divino que nos ha dado Dios. Yo no entiendo cómo pueden haber personas en este mundo que vivan sin la esperanza en Jesucristo. Yo no puedo entender cómo hay personas que viven sin fe en este mundo. ¿Saben ustedes por qué la gente se desespera y se llena de ansiedad buscando el billete, buscando las cosas del mundo? ¿Saben por qué? Porque no creen en Dios.
Ellos no creen que Dios les dará todas las cosas que necesitan para vivir justa y honradamente. Cuando algún cristiano se desespera tratando de hacerse rico o de por lo menos tener dinero en abundancia, ese cristiano cae en tentaciones, lazos, pecado, trampas y en avaricia, lo cual es idolatría. En ocasiones se convierten en impíos y ladrones por ir tras el dinero de una manera diabólica. Defraudan y estafan a miles sin importarles su reputación. La Biblia dice en Proverbios 22:1, dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. En otras palabras, su testimonio es más importante que las riquezas y que la plata y que el oro. Su testimonio. No estoy contra el dinero. No estoy contra la necesidad que tenemos del dinero. En este mundo lo necesitamos para poder funcionar en esta sociedad. Yo no estoy contra el dinero. Yo no predico contra la prosperidad, porque Dios desea la prosperidad de sus siervos. Yo lo que estoy en contra es contra las fórmulas y los métodos que muchas veces usamos para conseguir la plata y el oro. Estoy en contra de los métodos. Estoy en contra de que algunas personas prefieren ser inmorales. Prefieren perder su testimonio por alcanzar la plata y el oro. A muchas personas, incluyendo a cristianos, no les interesa la reputación. Ellos dicen, yo voy a resolver mis problemas. Nadie va a ponerme un plato de comida en la mesa. Nadie va a pagar mi renta. Nadie me va a dar el dinero que necesito. Total, Dios es bueno. Después me arrepiento porque Dios conoce mi situación. Él es bueno. Él me va a perdonar. La sangre de Jesucristo me va a cubrir. Hermanos, la gente se engaña a sí misma. Tienen un problema y por desesperación se meten en peores problemas al cometer actos impíos para conseguir el dinero y la provisión. Y Dios no quiere eso. Hay un dicho del mundo que dice, Dios aprieta, pero no ahoga. Dios muchas veces permitirá aprietos para hacernos crecer en fe y amor. El rey David dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice, una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. ¡Qué promesa más maravillosa! La palabra de Dios es fiel. Si nuestros pasos son ordenados por el Señor, Él nunca nos desamparará, ni sufriremos necesidad. Así será hasta que el Señor nos llame a nuestro hogar eterno. Y usted debe comprender esto y entender esto y tener esa confianza y esa fe en Dios, que Dios nunca lo va a desamparar. El ser humano, al llegar a cierta edad, empieza a preocuparse mucho del futuro y se pregunta,
¿Qué será de mí cuando envejezca? ¿Qué será si enfermo? ¿Qué será cuando no tenga fuerzas? ¿Tendré que ir a vivir a un asilo de ancianos o debajo de un puente? Y viven tristes, preocupados, ansiosos. Se les va la alegría. Hermano, haga planes para el futuro, pero no pierda su paz haciéndose esas preguntas. Porque la mayoría de sus temores nunca acontecen. Mejor piense y medite lo que dice la palabra de Dios. Piense en las buenas promesas de la palabra de Dios. Piense en las promesas de Dios, que sí son verdaderas y reales. Y Dios, dice la Biblia, que no puede mentir. Vamos a el Salmo 92. Y yo les voy a leer algunas de esas promesas para animarlo, para levantar su confianza. Que hoy en día usted cobre confianza, fe, sabiendo que Dios nunca lo va a abandonar. Usted quizás puede abandonar a Dios, pero Dios nunca lo va a abandonar siempre y cuando usted se mantenga creyendo en Él, confiando en Él, viviendo para Él. Y aun cuando usted se vaya y lo abandone, ahí Dios sigue esperando que usted venga arrepentido. Salmos 92, versículo 10 al 15. Mire lo que dice. Pero tú exaltarás mi cuerno como del unicornio, seré ungido con aceite fresco. Y mis ojos mirarán mi deseo sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Y aquí es donde quiero hacer énfasis. 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Los que están plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. 15. Para anunciar que Jehová es recto, Él es mi roca, y en Él no hay injusticia. En otra traducción más explícita dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. En esta versión dice unicornio. Seré ungido con aceite fresco. Ese aceite fresco es la unción. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como a la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y fuertes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Entonces ahí en el versículo número 12, el creyente es comparado a una palmera y a un cedro. La palmera crece en una llanura arenosa y el cedro en una montaña escabrosa e inclinada. Una tiene una raíz primaria que saca el alimento desde abajo, como es la palmera, tiene una raíz así que va hasta lo profundo.
mientras otras raíces están alrededor, una atraviesa así hasta lo profundo y de ahí saca su alimento. Y el otro, el cedro, es refrescado desde encima. Una es hermosa como la palmera, pero el otro es fuerte. Así es el cristiano. Así es lo que Dios tiene planeado con nosotros. Dios nos está diciendo que el cristiano tiene una fuente secreta de la vida. Recibe la bendición desde abajo y desde arriba. Y es moralmente hermoso y fuerte. Y todo esto viene por su divino poder. Alabado sea su nombre. Esto es tan maravilloso. Así que, queridos hermanos, no vivan ansiosos. Dios está atento a sus hijos. ¿O no recuerdan las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y el Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están atentos sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Sus ojos cuidan de nosotros y sus oídos están atentos a nuestro clamor. Él espera que le pidamos, Él espera que confiemos en Él, Él espera que vengamos a Él. No tenemos por qué temer. Dios, como un Padre amoroso y tierno, siempre está pendiente de sus hijos. Así que no tema cualquiera que sea su situación. Usted manténgase puro y no se corrompa por la presión del sistema. Dios es más que poderoso que cualquier sistema humano. Dice la Biblia, Deuteronomio 31:8, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Tú tienes a Dios contigo, no te acobardes, no tengas temor. Olvídate del futuro, no tengas temor del futuro. Tu futuro y mi futuro están en las manos de Cristo. No temas, no tengas miedo. Alabado sea su nombre. En el libro de Josué dice, no te dejaré ni te abandonaré. Y Jesús dijo, antes de partir dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y en hebreo el Espíritu Santo dijo a través del hermano Pablo, dijo, es imposible que Dios mienta. Todas estas promesas son reales y verdaderas porque Dios no puede mentir. Y en el libro de Números dice que Dios no es hombre, que Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. El problema del ser humano está en que no cree, no confía en la palabra de Dios. Nuestra relación de amor con Dios necesita madurar. Y así nuestra confianza en Él va a crecer, se va a hacer más fuerte. Miren, la confianza entre mi esposa y yo ha crecido tanto que ella puede salir a donde ella se desea. Yo no estoy preocupado de que ella vaya a ir a un lugar incorrecto, ni vaya a estar con personas incorrectas. Yo confío totalmente en ella. Yo la amo, ella me ama, confiamos, ella tiene libertad, yo tengo libertad. Por supuesto, cuando vamos a salir, si yo voy a salir solo a algún lugar, le digo, voy a salir a tal lugar, vengo ahora,
vengo más tarde. Estamos tranquilos, confiamos uno al otro. Y así debe ser nuestra confianza en Dios. Sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Sabemos que Dios tiene todo el poder para hacer lo que Él desee. No necesitamos tener temor de nada. El mundo se puede acabar, todo se puede destruir. Pero aquellos que han creído en Jesucristo morarán con Él por la eternidad. Por favor, entiendan esto, que esto es primordial. Tenemos que hacer crecer tenemos que madurar en el amor. Con el permiso de ustedes. Recuerdo cuando mi hija Stephanie era pequeña, cuando estábamos en el mall, en un shopping center, no recuerdo ahora cómo se dice en español. Ella estaba corriendo, cuando ella corría de aquí para allá, yo nunca le quitaba la vista de encima. Y si por alguna razón la perdía de vista, salía corriendo a buscarla, yo enloquecía por minutos, me ponía nervioso, blanco me ponía. Y así somos los padres. Amamos a nuestros hijos y queremos que todo les vaya bien en la vida. Y Dios es el Padre de las luces. La Biblia dice que Él nos conoce tanto que aún todos nuestros cabellos están contados. Dios desea que siempre nos vaya bien. El problema no está con Dios, sino con nosotros, que queremos nuestros caminos y por eso nos metemos en muchos problemas innecesarios. Muchos de sus hijos, por las presiones de la vida o por los deseos carnales, empiezan a revolcarse en el pecado y así dañan sus vidas. Así las cosas les empiezan a salir mal. Así nos metemos en muchísimos problemas y nos metemos en problemas con nuestro Padre Celestial porque empezamos a escoger nuestros propios caminos, nuestros deseos, nos volvemos carnales, nos empezamos a revolcar con el pecado. Entonces no solamente usted está viviendo una vida que desagrada a Dios, sino que se mete directamente en problemas con Dios. Hay muchos creyentes que están en el mundo prostituyéndose y revolcándose en el pecado y creen que una vez que se arrepienten de que Dios olvidará el asunto y dirá borrón y cuenta nueva. Y esto es cierto cuando por primera vez aceptamos a Cristo y nos arrepentimos de todo el corazón. Pero la Biblia dice algo poderoso para aquellos que siendo sus hijos persisten en pecar. El apóstol Pedro y los proverbios, y el apóstol Pedro utilizó esto de los proverbios. Él compara al creyente que se va para el mundo y se enreda en el pecado, él lo compara con un perro y un cerdo. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 dice, y cuando la gente, vamos a leerlo en la nueva versión viviente, segunda de Pedro 2:20, para que usted pueda entender esta maravillosa palabra que nos va a hacer entender muchas cosas poderosas del Evangelio. 2:20 dice así, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo, por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. 21. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato
que se les dio de vivir una vida santa. Ahora lee el 22. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice: un perro vuelve a su vómito, y otro que dice: un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Usted está entendiendo esto? Usted está viendo que Pedro aquí compara al cristiano que se va para el mundo como si fuera un perro y un cerdo. Si el creyente deja de colocar su fe y confianza en lo que Jesús hizo en la cruz, y esto es importante ahora que usted preste atención a lo que viene a continuación. Esto es algo importante. Si el creyente, si el cristiano deja de colocar, deja de establecer su fe y confianza en lo que Jesús hizo en la cruz, entonces el enredo en la contaminación del mundo volverá a ser una realidad en la vida de ese creyente. Esto es importante que usted lo entienda, porque es necesario nuestra fe. Miren, nadie puede vivir una vida santa si su fe no está en Jesucristo y la obra del Calvario. Porque si nuestra fe no está ahí, nosotros no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Ni usted ni yo hacemos buenas obras para ser salvos o bendecidos. Nosotros los creyentes hacemos las obras porque ya somos salvos. Es por la fe que entramos y es por la fe que nos mantenemos. Y la fe es un conocimiento. Jesús, el Hijo de Dios, y la obra que realizó en la cruz, esa es la fe. Fe no es lo que se predica hoy en día, que dice: ¡ay, qué fe más grande tiene porque pudo construir una casa grande! ¡Ay, qué fe más grande tiene porque pudo comprar un carro a crédito! Eso no es fe. Eso no es fe. Eso lo hace cualquiera. Esa no es la fe que habla la Biblia. La Biblia no habla de ese tipo de fe humana que se predica hoy en día. Todo eso es falso. Todo eso es basura. Cuando la Biblia habla de fe, está hablando de Jesucristo y del sacrificio que hizo en la cruz. Y la fe es un conocimiento. Jesús y el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, y la obra que realizó en la cruz. Y ahí, en esa fe, es que vamos a estar seguros por la eternidad. Si usted quita su fe de ahí, el resultado serán las malas obras, la carnalidad, se va para el mundo, la tristeza, la tibieza, y se empieza a derrumbar como ser humano, como creyente. Esa es la importancia de esto. Que cada día que usted se levanta, usted reafirma su fe. Creo en ti, Jesús. Creo en la obra del Calvario. Creo que esa sangre quitó mi pecado. Creo que me santificaste, me justificaste. Alabado sea su nombre. Por medio de ese sacrificio, porque usted aceptó eso. Eso es una realidad. Y cuando usted acepta esa realidad, esas cosas empiezan a hacerse una realidad en su vida por medio del poder del Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros. Podemos entender estas cosas. Entonces, si el creyente persiste en pecar, pues entonces Colosenses tiene algo importante que decirnos. Colosenses 3:6 dice así. Dice que a los que persisten en pecar, dice, cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
La ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes. Esto lo dice para los que persisten en pecar. Y en todas las traducciones bíblicas dice lo mismo, pero con diferentes palabras. Hay una tradición que dice: la terrible ira de Dios caerá sobre los que hacen tales cosas. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. Aquellos que rechazan a Jesús, aquellos que no quieren obedecer a Dios, aquellos que rechazan el plan de Dios. Pero hay gente que no quieren hablar de esto. Ellos quieren tener a Dios como amor y solo amor. No. Pero Dios dice en la Biblia que Dios tiene ira también. Ira contra el pecado, ira contra los desobedientes, ira contra aquellos que rechazan el plan de Dios que es en Jesucristo. Ahora bien, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuáles son esas cosas por la cual viene la ira de Dios? Colosenses 3:5 lo dice. Dice: haced morir pues vuestros miembros que están en la tierra: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. ¿Ven? La avaricia es la idolatría. Todo esto son obras de la carne. Dios no puede soportar el pecado en ninguna forma, ni siquiera en sus hijos, y sobre todo en sus hijos. Un buen padre corrige, educa, castiga, disciplina, guía, enseña, instruye y le da el ejemplo en todo. Entonces, si el creyente persiste en pecar, vendrá la corrección de parte de Dios, y en muchas ocasiones, aunque se arrepienta, habrá consecuencias. Sí, porque muchos dicen, no. Primera de Juan 1:9 dice de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por supuesto que Dios nos perdona cuando nos arrepentimos, pero muchas veces hay consecuencias, y consecuencias terribles, que estarán con usted por el resto de sus días. Y hay otras consecuencias que nos metemos nosotros mismos por andar estúpidamente en esta vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo les voy a poner ejemplos. Uno, Adán y Eva. Dios los perdonó, los cubrió después que pecaron, pero los expulsó del jardín del Edén y murieron espiritual y físicamente con el paso de los años. 2. Esaú perdió la bendición por un plato de comida, y dice la Biblia vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17, y vamos a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Y mire qué poderoso está esta enseñanza que vamos a recibir aquí ahora. Hebreos 12, dice así, 16 y 17. Dice: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni prófano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Después quiso la bendición, pero le fue negada la bendición. Y así hay miles hoy día que desean la bendición y no a que le bendice. En vez de ver venir a Dios arrepentido, me perdono, también perdí la bendición, pero no quiero perder
tu amor, no quiero perder tu comunicación, quiero vivir para ti. Pues el hombre se dedicó a la fornicación. El hombre se dedicó a vivir una vida inmoral, como dice la Biblia. Y aquí he citado 2 ejemplos de los muchísimos que hay en la Biblia. Uno tuvo la oportunidad de arrepentirse, el otro ya era demasiado tarde para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Con Dios no se juega, queridos hermanos. ¿Y sabían ustedes que la gran mayoría de los creyentes ya no viven por fe, sino por obras? Este estudio, como este estudio que viene con este estudio, yo iba a continuar, pero ahora yo quiero parar, porque yo quiero en el próximo estudio ampliar sobre que los creyentes hoy día, la mayoría de los creyentes hoy día, ya no viven ni caminan por fe, sino por obras. Aunque hablan mucho de fe, predican mucho de fe, enseñan mucho de fe, muestran obras de fe, pero no es fe. Ese va a ser para el próximo estudio. Hoy los dejo con estos consejos. Que tengan un maravilloso día y que Dios los bendiga ampliamente. ¡Amén!